Por aquí avanzando. Esperemos que lleguen los chicos para mostrarles qué hicimos con las otras. Bueno, ahí. ¿Qué hicimos con las otras que? Con las otras vueltas. Acá ya tenemos 2 puntos verdes, pero vamos a completar 10. Yadira, buenas noches. Bienvenida. Aquí va un punto verde, no. No va un punto verde. Van 3. Yo sí adelanté varias vueltas, ya les voy a mostrar. 3, un punto gris, que es el gris del cuerpo de la mochila. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. Alejandra. Camelia, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Un solo gris y nuevamente 3 verdes. Noemí, buenas noches, bienvenida Noemí. Nosotros por acá tejiendo. Estos son unas flores, pues yo digo que son flores que lleva verde, muy navideño, miren. Está bastante avanzadito, ya se ve el diseño. Víctor Hugo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? 4 grises. 4 grises y uno verde de nuevo. 1, 2. Hola señora Ana Eugenia, bienvenida. 3 y 4. Pero me cansé. Ah, es que este hilo está por debajo. Yo sí dije ese hilo que acá. Pues ya no, mi amor. Me paro en la raya. Ana Eugenia, bienvenida. Dora Hernández, buenas noches. Yanú, ¿cómo estás, niña Yanú? Bienvenida. Un puntico verde. Los 4 grises. Ya les voy a leer qué fue lo que hice. Que se sostenga el celular ahí. Que se vea muy bien qué estoy haciendo. 1, 2, 3 y 4. Miren lo hermosa. El Widis, ¿de cuántos puntos quedó el fondo? De 180. El fondo quedó de 180 puntos. Hola, Seuriana, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, es una mochila pequeña. Las de Navidad siempre las hacemos pequeñas. Nunca hemos hecho una mochila de Navidad grandota. Siempre tratamos de que sea muy pequeña. Primero para que sea muy rápida y segundo porque es una mochila que si la vamos a usar en Navidad andamos con el celular y las llaves. Ya, eso fue todo. Teresa, buenas noches, bienvenida señora Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida, ya no tengo la... No, ya no, por Dios. 1, 2 y 3. Miren lo bonita. Les voy a leer qué fue lo que hicimos. Nosotros quedamos acá en la vuelta 4, empezando la vuelta 4. Nosotros quedamos acá empezando la vuelta 4. 1, 2, 3, 4. Aquí quedamos nosotros. Aquí empezando la vuelta 4. Acá nada más. Tejimos 2 grises, 2 verdes, 1 sobre verde, 1 sobre gris, 3 grises, 2 verdes, 1
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grises, 2 verdes, 3 grises, 2 verdes, 2 grises. Y tejimos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, un rojo, un blanco, un rojo, rojo claro, un rojo oscuro, un rojo claro, un rojo oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancos, un gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blancos, un negro, 4 blancos, un azul rey, un gris, 2, 4, 6 blancos, 2 grises y acá ya tejimos 1, 2, 3, 4 azul rey, 2, 2 grises, un azul rey, 2 grises, 2 verdes, 3 grises, 2 verdes, que es exactamente lo mismo que les estaba leyendo ahorita, de acá, de los grises. Y ya en esta vuelta, que es la 5, tejimos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pero me voy a dar la vuelta por acá. Esta es la 4, esta es la 4, esta es la 4, di toda la vuelta y llegué acá. Llegamos acá, terminando la vuelta 4 y tejimos los 2 grises, los 4 azul rey, 2 grises, un azul rey, 2 grises, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 grises, un verde, 4 gris, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 2 grises, un verde y empezamos el blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, uno rojo, un blanco. El rojo oscuro, el blanco, 2 rojos claros, un rojo, un blanco, un rojo claro, un rojo oscuro. 2, 4, 6 blancos, un gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blancos, 2 negros, 2, 4, 5 blancos, un azul rey, un negro, un azul rey, 2 azul bebé, un azul rey, un gris, 2, 4, 5 blancos, 2 grises, 2 azul rey, un azul bebé, un azul rey, un azul bebé, 2 azul rey. Y la vuelta, que es la misma que les leía ya, 3 grises, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 grises, un verde, 4 grises, 3 verdes, un gris, 3 verdes. Esa es la que estoy repitiendo. Nada más, no he hecho nada más. A ver que le di la vuelta. La giré cuando la estaba mostrando y se me enredan los hilos, entonces simplemente vuelvo y la coloco en el punto que quedó. Termino esta que es la vuelta 5 y nos vamos para la vuelta 6. Anaí, buenas noches, bienvenida desde Santa Marta. Margarita, bienvenida. Silvani, buenas noches. Michelle, buenas noches. Teresa, buenas noches. ¿Cómo van, muchachas? Acá vamos a hacer los grises y un verde pegado, o sea que voy a hacer 1, 2, sí, hasta ahí nada más, hasta la 17, nada más, nada más. Y acá es donde queda un verde sobre blanco. Lo reclamó la niña Vianet y Janet. Yo creo que Seuri. Sí, y Seuri. Un verde sobre blanco. Un verde sobre blanco. Y vamos a tejer. Esperen, yo miro, ya terminé acá los dos. Una, dos, esta vuelta. Un verde sobre blanco. Todo blanco. Hola Michelle, buenas noches. Dilma, buenas noches. Diney, es Diney. Mariana, buenas noches. Hani, buenas noches. Todo blanco. 1, 2, 3, 4. Para que sepan que estoy haciendo. 5.
6, 7, 8 y 9 blancos. Y voy a hacer un rojo oscuro y un blanco. Un rojo oscuro. Esperen, yo miro que por acá tengo hilos recogidos. Esperen, muchachos, que es muy importante revisarlos. Yo hice esos blancos muy linda y por acá tengo hilos recogidos. Listo, ahora sí los estiré. Ya, es que se veía mucho el blanco, estaba por acá recogido. Espera un poquitico el negro. El rojo no se ve por delante, pero por detrás, pero sí se ve acá por delante. El azul bebé. El azul bebé lo veo suelto. Listo. Ahí ya quedó. Sí, muchachas, porque se veía muy suelto y no me gusta que se vea así. ¿En qué estamos nosotras? Que esta es la vuelta 6. Yo creo que estamos terminando las 5. Esta es la terminación de las 5. Más bien, la terminación de las 5 y empezamos las 6 en el otro lado. ¿Listo? Estás terminando. La Natalia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? Juana, buenas noches, bienvenida. Sí, esto todavía es parte de las 5. Porque yo voy trabajando sobre la cuadrícula y la voy rayando y ahí tiene los punticos que acabé de hacer la vuelta anterior. Entonces, esto todavía es parte de las 5. Terminando este muñequito de nieve, cuando empiece las florecitas ya será parte de las 6. El último punto sobre rojo oscuro, y acá dice que vamos a hacer un rojo oscuro, un blanco. Un rojo oscuro. La de Navidad. Envíeme porfa los patrones del taller de principiantes para enviársela a la señora Rosalba. 2 rojos claros. Ay, hermoso. Me gusta mucho. No, creo yo tampoco que es más. 2 rojos claros. Ya, chicas, les vamos a enviar los patrones de Navidad. El de Topollillo sí apenas voy en la vuelta 17 y ese creo yo que vamos a hacer por unas 22 vueltas. Que esa mochila no puede quedar tan pequeña. Y uno blanco, un rojo claro. Natalia, buenas noches. Dagne, buenas noches. Rosemary, bienvenida. Blanca, Sabina, buenas noches, bienvenida. Un blanco, un rojo claro y un rojo oscuro. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van ustedes? Un rojo blanco, un rojo oscuro. Carmen, buenas noches. Bienvenida, señora Carmen. ¿Cómo va? Sí, esta es la vuelta 5 todavía, muchachas. Sí, señores, esta es la vuelta 5. Terminando los 2 muñequitos de nieve, empezaríamos las 6. Los blancos, que acá es muy sencillo porque hago blanco, blanco, blanco hasta que llegue al gris. Entonces acá en este lado no tengo tanto problema de contar. Simplemente llevarlo. Blanco, blanco. Hasta que llegue a este gris. Y tejemos un gris. Que este gris está por acá. Un gris corrido.
Y acá va un botón, ton, que eso fue lo que me hizo caer en cuenta que yo no he terminado la vuelta 5, porque aquí no tiene el botón. La señora Rosalba, el patrón de principiantes. Acá, todo blanco. Y acá van los dos negros, que es un botón. Uno, dos. Chicos, la de la página, miren lo bonita que está. Está quedando muy bella. Esta mochila, el tutorial está acá en YouTube. Nosotros la estamos tejiendo nuevamente porque me la pidieron hecha. Entonces por eso no la tejí para acá, para YouTube. Pero el tutorial está acá, paso a paso. Se llama mochila playera, diseño triángulos. ¿Listo? El que la quiera tejer, acá está el tutorial. Igual la estamos tejiendo en la página paso a paso, vuelta a vuelta. Sí. Acá el PDF sí está ahí, la de triángulos. Ay, no. No. ¿Sabes por qué este no le sirve? Le toca cambiarle el fondo. Porque nosotros le cambiamos el fondo. Sí. Nosotros le cambiamos totalmente el fondo a ese triángulos. Sí. Sí, la triángulo, dígale que para mañana porque sí le cambié. No, no, yo le cambié el fondo. Ya lo recordé. Para la señora Rosalba, que la señora Rosalba está sin ese taller. Acá blanco sobre blanco, acá hay un punto negro. Entonces acá encima hago azul encima del negro. Entonces si este está acá, que me lo preguntan mucho, que profe, no, yo lo estoy tejiendo en la página porque pues muchachas, realmente cuando me piden una mochila y ya la tengo tejida en algún lado, no me gusta volver a tejerla para la misma red social, pero sí me toca tejerla. ¿Esa es qué? Sí, el de principiantes que tiene todo. 2025. Sí, pero sí me gusta tejerlo en otra red social, aunque sea la misma, para que las chicas pues tengan la oportunidad de tejerla acompañadita, que esa es como la gracia de tejer en vivos. Que estemos acompañados. Si llega a haber alguna duda, pregunta, inquietud, pues poderla resolver ahí en el momento. Entonces, esa es la ventaja de tejer en vivo. No es porque no se haya hecho nunca, no. Las mochilas yo las puedo hacer 2, 3 veces. Sí, esa. Que es que ella necesita materiales. Yo no sé qué material está trabajando, pero como que no le está funcionando los que ella tiene. Entonces, como que le está quedando muy feo. Ah. El patrón no, eso no es un patrón, eso es un enlace. Y yo necesito que ella tenga los patrones. Sí, porque son patrones del taller de principiante. Entonces, ella si no tiene los patrones no es capaz de hacer nada porque en la clase se enseñó a leer patrones. Entonces llega el momento que ella tiene que trabajar sobre patrón. Azul rey. Gracias. Negro y azul rey. Nuevamente negro y azul rey. No, la de triángulo toca transcribir el fondo y ahora te lo paso. Negro. No, la de topollillo me falta mucho del fondo. Sé que me falta mucho. No, esta ni para qué los ilusiono porque yo sí le voy a adelantar, pero no le puedo adelantar más de 2 vueltas porque hay una parte que me toca explicarlo con los chicos y prefiero hacerlo en los en vivos que saltarme algo por si hay alguna variante o algo. Bueno, joven, gracias. Es usted muy amable. Muy buena labor. Y si ya se lo envió a las chicas, se le agradezco. Sí, ya. Eso. Sí, yo lo vi que usted estaba transcribiendo, pero no sabía qué era. 2 azul bebé, un azul rey y un gris. Merci, buenas noches, Loida, bienvenida. ¿Cómo está, señora Loida? Seuri, profe, yo también quiero el de la mochila recamada. Listo, Seuri. No tenemos todavía el precio total, pero sí pueden apartar con una partecita pequeña.
Entonces sería eso, que apartaran el cupo con una parte. Pero el total no lo tenemos, porque vienen piedras, vienen perlas, vienen el tul, entonces son cositas que no tengo todavía el precio real, entonces por eso prefiero no dar el precio todavía total hasta que ya tengamos todo eso. Y acá dejo un blanco libre para correrlo, pero sí lo deben de apartar. Se aparta con una parte pequeña, que esa parte sí les puedo decir cuánto es, pero que salga demasiado caro, no va a salir demasiado costoso ese taller, no es que vaya a salir demasiado, nada. Y vamos a hacer 2 azul rey. Patricia, buenas noches, señora Patricia, bienvenida. Olga, buenas noches, bienvenida. 2 azul rey, un azul bebé, un azul rey. Olga Mora, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Olga? Bienvenida por acá, tejiendo un rato. Azul bebé, un azul rey. Nuevamente azul bebé. Y 2 azul rey. Y ahora sí vamos a empezar la vuelta 6. Listo. 2 azul bebé. Y aquí sí voy a empezar la vuelta 6. Listo. Tan bonito que se ve. Los hilos se estiran es para estirarlos y no queden recogidos, no para que la mochila se cierre. Mucho cuidado con eso. La idea no es que la mochila se cierre, la mochila debe seguir así. 2 azul rey y acá empezamos la vuelta 6. Aquí sí ya voy a empezar la vuelta 6, ¿ok, mis niños? Y acá esta vuelta 6 dice que se empieza, esa vuelta 6 la empiezo con 4 verdes, 4 verdes. Ah, pero ¿cuántos tiene de separación? No, me parece que 4 verdes. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida, señora Blanca Nubia. Acá. 1, 2, 3. Ah, no, aquí la empiezo con 3 nada más. No me da para los 4. Aquí me da para 3 verdes. Un punto gris, que es el punto gris o plata que hemos trabajado en todo el cuerpo. Entonces acá me alcanza solo para 3 verdes. Un punto gris sobre verde. 2 verdes. Jackson, hola, buenas noches, bienvenido. 2 verdes. Un gris, que es el gris plata de la mochila. Nuevamente 2 verdes. Dejarme ver. Un gris plata, que es el gris de toda la mochila. Y aquí sí me da espacio para 4 verdes. 1, 2, 3, 4. Y me queda un gris sobre ese verde que tengo la vuelta anterior. Recuerden que es el gris plata. Alba, buenas noches, bienvenida.
Señora Fanny Granada, un gris sobre este verde. Y vuelvo a hacer los 4 verdes. Acá. 1, 2, 3, 4. Un gris plata sobre ese verde. Los 2 verdes. El gris. Miren cómo empiezan a verse las flores raras pero hermosas. Un solo verde. Ah, no, acá me quedan todavía espacio para 2. No, acá me queda espacio todavía para 2. Un solo gris. Y acá para todos los verdes que me alcanza hasta el final. Que no sé cuántos me alcancen realmente. Ah, sí me alcanzan los 4. 1, 2, 3. Y espere, yo miro si encima de este... Sí, 4 va corrido el punto. Entonces 4 verdes. Mire lo bonito que se ve. 4 verdes. Y llegué a mi muñequito. Digo mi muñequito. Porque es un muñeco de nieve chiquito, muy lindo. Y vamos a empezar la vuelta 6. Ahora sí, la vuelta 6. Todo blanco, blanco, blanco. Pero antes de pasar a hacer todo blanco, estiro mis hilos. Miro que se ve por ahí. Qué hilos están por ahí recogidos. Azul bebé. Blanco. Azul rey. Y listo. No hay más recogidos por ahí. Ningún otro se ve. Un poquito en la parte de atrás se ve rojo. No. No se ve rojo. Le hice una fuercita y mismo sentí cómo se tensionó acá. Entonces nada de tensionarlo. Volverlo a estirar que se quede como debe estar. Blanco. Vamos a tejer todo blanco. Hasta donde está el rojo. Variato dice, ay no, Variato, no entiendo qué dices. Yanu, tradúceme. Si es algo vulgar, grosero, me dice, profe, solo bloquealo. ¿Sabes por qué? Porque esta semana David iba a traducir algo cuando dijo, no mamá, es algo feo. Y yo, bloquealo, bloquealo. Ay, me dio una risa y yo como para haberle dicho a Yanu que me lo traduzca y que... Ya no, imagínate tú. Vamos a tejer hasta donde llega el rojo. Entonces, punto sobre punto. Hasta donde llega el rojo. Y acá voy a tejer rojo oscuro y 4 claros. Rojo oscuro sobre rojo oscuro. Rojo oscuro sobre rojo oscuro. Y 4 rojos claros. Uno, 2, 3 y 4. Un blanco, un rojo. Un blanco. Ay, saludos, escríbele que saludos, que besos, abrazos, que en Brasil tejen espectacularmente hermoso. Admiro mucho los tejidos de Brasil.
Me siento orgullosa de ser colombiana, pero me parece espectacular los tejidos de allá. Las tejedoras tienen artesanos maravillosos. Y acá 2 blancos y 2 negros. Saludos desde Brasil, su trabajo es muy lindo. Gracias, gracias. Ay, niña Seuri, tú también estás por ahí. Gracias, gracias. 2 blancos, 2 negros. Dos negros, 2 blancos y 1 gris. 2 blancos y 1 gris. Este es el gris claro, que es un gris que estamos usando solo como para darle un poquitico de profundidad al cuerpo, para que se separe un muñequito del otro. Entonces realmente es un gris muy claro, que también pueden utilizar el mismo gris que lleva el color plata, que lleva toda la mochila alrededor. También lo pueden utilizar ahí y no les va a dar ningún problema. Pero pues yo, después de haber tejido la mochila de Scary Movie, me di cuenta que se veía muy bonito como para las sombras y para darle un poquito de profundidad. La mochila de Halloween, les voy a mostrar. Esta mochila, este gris no es este gris plata, no es este. Es este. Y mire cómo le dio la profundidad tan bonita. Entonces, si ves, es un gris muy sutil, pero la profundidad que le dio es muy hermosa. Entonces, con la experiencia de verlo así de bonito, yo dije, no, ese gris me va a funcionar mucho para darle profundidad a las cosas que quiero que se vean con sombra, sin que se vean demasiado oscuras, pero sí que le dé como eso, como la pequeña profundidad que yo quería. Entonces sí, la experiencia con esta mochila fue genial y por eso amamos tanto este tono de gris, que yo digo que es beige, pero cuando lo fui a comprar todo el mundo me decía es gris, y yo bueno, lo dejo como gris. Entonces sí, muchachas, por eso es que lo utilizamos y lo amamos tanto, porque le da mucha profundidad a las mochilas. Miren. Se ve muy hermosa, una mochila en crochet preciosa. Y el mismo diseño pues está por dentro, obviamente, ¿no? Preciosa mi mochila. Muy bonita. Entonces ese gris pues nos favoreció bastante a la hora de las sombras. Ay, ya acabando de llegar. Creo que Jason le mandó el patrón de Navidad, ya no. Tengo que mirar qué otro patrón estamos para transcribir, que ya está el fondo terminado, para terminar de entregar. Acá dejo uno libre para empezar el azul. Blanco, blanco, blanco. Y va todo blanco. Dejamos un blanco libre para correr el azul. Sí, ahí separa la silueta del uno y del otro, porque es que la idea no es que quede muy oscuro. Un azul rey, 3 azul bebé. Un azul rey. Espero que por acá se me ve mucho el azul rey, muchachos. Listo. El azul bebé. Y listo. Me envuelven. Listo. Ya. Sí, está muy lindo. Ahí los tiro porque lo jalé muy fuerte. El azul rey estaba muy lejos. Y no quiero que se me recoja la mochila. Quiero solamente que los hilos se estiren para que quede bonito, no para que se recoja.
el azul rey, tres azul bebé. Sí, profe, ya llegó el patrón. Ay, listo, niña Seuri, ya llegó el patrón de Navidad. No sé cuál me falta transcribir porque el del topollillo sí está demoradito. Creemos que va a ser muy grande. Bueno, las que lo quieran hacer grande porque realmente sí se puede hacer desde 200 puntos en adelante. 2 azul rey. Acá hacemos 2 gris. El gris que le da la profundidad, que es el claro. 2 grises. Todo blanco. Punto sobre punto. Se ve muy bonito, me encanta. Y acá 2 grises sobre grises para que le dé mucha profundidad ahí donde cae la bufanda. Dos azul rey. Un azul bebé. Dos azul rey. Esto es una bufanda que lleva el muñeco de nieve. Hola Ana, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? 2 azul rey y un azul bebé. Un azul rey. Y acá caben 3 verdes nomás. Igual que en el otro lado, solo 3 punticos verdes. Vamos a tejer esos 3 puntos verdes. Y 3. Un gris, exactamente lo mismo que hicimos acá. Mire cómo se va a ver de bonito. Pero esperen muchachos, yo jalo mis hilos porque por acá se ve un poquito el rojo. Y no me gusta. Listo. Un poquitín el blanco y el negro. Listo. Ya no, a mí también, gracias. Ay, bueno, ya no, sí, por ahí yo lo vi mandando patrones. Ay, tenía el bebé abrazado y ese bebé no la deja hacer más nada. Todavía estás en Fontibón, ya no. Un gris sobre verde, los 2 verdes. Isabel, buenas noches Isabel, bienvenida. Acá los 2 verdes. Un gris. No la deja hacer nada ese bebé. Ay, no, ya no. Sí, aún acá. Ah, la bebé, la que no deja hacer nada. Tan bella. Además que extrañando a la mamá, pero ya casi regresa la mamá con bien a casita. Que eso es lo que importa. Que esté de regreso la mamá. Sí. Uy, ahí es donde se le devuelve la vida a unos cuadritos. Cuando están quietecitos que prácticamente ni se mueven de la cama, es una maravilla. Usted puede hacer de todo y usted va y vuelve y está ahí. Ay, pero ya cuando se mueven por todas partes, no.
No, 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 no. Usted parpadea y está subiéndose al techo. Usted parpadea y puede estar ya en la calle. Usted parpadea y se está subiendo a la mesa. Uy, no. Bendito sea Dios, pero bueno. Pero también ya no uno parpadea, ya se están graduando de 11. Entonces ahí es donde toca aprovecharlos mucho porque se le va el tiempo a uno muy rápido y no se da cuenta ni los disfruta. Entonces yo sí aconsejo, disfrútelo al máximo, porque una parpadeadita, yo digo, yo llevé a mi hijo tantas veces al jardín pensando que cuando se fuera a graduar, posiblemente ya estaba demasiado ancianita o no sé qué sería de mi vida. Pues mentiras. Ya hoy me trajo las invitaciones para la ceremonia de grado y listo. 18 años después se está graduando y no me di cuenta a qué horas perdí tantos momentos hermosos. ¿Por qué? Que parece hija de chino. Ay, no, ¿verdad? No, tienen que disfrutar mucho los niños. Crecen demasiado rápido, demasiado, demasiado. Yo no quiero hijos, más hijos, no. Pero sí siento que disfruté muy poquito a David, muy poquito. O sea, muy poquito, muy poquito. O sea, siento que me faltó mil cosas para hacer con él, que tuve la oportunidad de hacerla, pero entre el trabajo y entre pensar que tenía una obligación, que tenía una responsabilidad de sacarlo adelante, no lo disfruté. Entonces fue bastante, digamos que me ha dado bastante, bastante duro hoy día ver que se creció, ya se creció y no, no lo disfruté, no lo disfruté. Realmente debí de haberlo abrazado más cuando estaba chiquito, debí de haberlo besado más, haberlo cuchicheado más, haberle alcahueteado más cosas. Sí, haber dormido un ratito más con él hasta tarde, eh, haberle tomado más fotos chiquito, debí de haberle tomado demasiadas fotos para no olvidar cómo era de hermoso chiquito. Es un hermoso grande, pero sí debí de haberle tomado muchas más fotos, haber capturado en fotografías muchos más momentos. Y pues nada, ya que ya creció, ya ni modo, ya gracias a Dios creció, está bien, está conmigo, es mi bebé, mi ángel, mi cosa, pero sí, siento que me hizo falta haber disfrutado más la maternidad. Isabel, sí, a mi nieto es... Ay, vea, la señora Isabel no nos deja mentir, ¿sí ve? Ya no, no eres la única, querida. Señora Ana, ¿cuáles rollos? ¿Los hilos? Ah, no, señora Ana, los hilos simplemente los tengo a mi lado izquierdo. Yo los tengo a mi lado izquierdo porque con la mano derecha es que trabajo la aguja. Y los hilos van a mi lado izquierdo, nada más. Eso es todo. Acá llego y hago punto sobre punto. Yo aún duermo con Matías 6 años y dice que con él hasta que sea grande como el papá. Ay, no, qué cosa tan bella. No, yo todavía a los 5 meses lo saqué a dormir solito en la cuna y se puso malito del pecho. Entonces estuvo internado y el médico me dijo que volviera a dormir con él, que porque pues el frío se desarropaba y el frío le hacía mucho mal. Entonces que podía dormir con él otro tiempito y dormí con él creo que hasta los 2 años y medio. Ya a los 2 años y medio, pues para dejar de darle ya pecho, sí tocó ponerlo a dormir solito para poder que dejara el pecho, porque si no, no iba a dejar el pecho. Entonces como a los 2 años y medio ya se fue a dormir solito y listo para poderle quitar el alimento materno. Pero sí, sí. Yo por eso les digo, chicas, no vean tan difícil la crianza de un niño, porque es que pasa. O sea, cuando usted piensa tener 5, 6 o 8 días, listo, no pasa nada. Si esta no la puedo disfrutar mucho, tranquila que la otra maternidad sí. Pero en el caso mío, que me quedé con un solo niño, no lo disfruté. Siento que pude haberlo disfrutado más, pero sí, es que uno a veces está tan comprometido con la causa de que no les falte techo y comida y se le olvida que posiblemente sacando un poco de espacio también podemos darles otras cosas que no tiene que ser solo techo y comida.
Entonces, ese tipo de cosas, muchachas, no se lo pierdan, disfrútenlo lo máximo porque crecen, de verdad. Yo no sé, yo parpadeé y se me graduó. Así es sencillo. Y ahí está, y está sano, y es fuerte, y es maravilloso, pero sí, son cosas que se viven cuando son pequeños. Él ya está grande, él ya todo le apena, todo es, ay, mi mamá sí, ay, no, mi mamá. Entonces, son cosas que usted no vive sino una vez o en un momento, porque llega el momento que ya no vuelve a repetirse. Hola, hijo, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Jugaron fútbol? Ay, hijo, no hemos cenado. ¿Tú qué vas a cenar? ¿Lo mismo que nosotros, nada? No, tienes... ¿Qué? Se me olvidó comprar desodorante. En la farmacia, en la droguería, hijo. Mañana no se te puede olvidar. No vas a querer nada. Ush. Pregúntale a Jason qué va a querer, hijo, antes de que te entres para que le compres algo. Hijo, lo que pasa es que nosotros estamos aquí adentro calientitos. Calientitos, no hemos salido. En cambio, usted llega de la calle, usted puede perfectamente hacernos el favor de comprarnos así ese pancito. En cambio, nosotros estamos calientitos. Parecemos bebés de lo calientitos. Chicos, acá me quedaron 3 negros. Acá me quedaron dos negros para separar el gris porque hice gris sobre gris. Y miren que acá me quedan 3, no pasa nada, pues hago los 3 y gris sobre gris. No me voy a poner a pelear porque en la vuelta anterior hice alguna pequeña cosita diferente, no pasa nada. Y más lloré y yo que él se la quité. Ay, no, ya no, dígame a mí. Dígame a mí, el papá me decía, no, es que toca porque es que mire que ya en el transporte él ya buscó su alimento. Hijito, no, unos pancitos hojaldraditos entonces. Y entonces sí, yo sabía muy bien que nos tocaba y hago un cafecito y listo. Y yo sabía que me tocaba porque yo andaba para el trabajo, para arriba, para abajo, entonces yo sabía que tocaba porque él en cualquier momento iba a querer dormirse, iba a querer su alimento y pues él contra viento y mareo no le importaba nada, solamente quería pegarse del pecho y yo obviamente pues con la situación que me había pasado que en el transporte pues él buscó su alimento y yo sin poder cubrirme ni nada, entonces para evitar ese tipo de cosas y que ya tenía 2 años y medio, fue que tocó, pero no, yo lloraba, yo cuando escuchaba a mi niño que estaba por ahí como que buscando si al papá le iba a dar algo. Yo tengo 6, pero mis más pequeños es uno de... Ay, no, ya estás muy grande, que es lo que yo digo, señora Isabel, se crecieron. Ay, no, Sebri, de verdad, hasta los 15. Ay, Sebri, nosotros molestamos un hermanito mío. Ah, esos son para ti, hijo. Pero trae pancito para un cafecito calientito, para nosotros. Claro, esos son para ti, hijo. Yo te las guardé. Te guardé costillitas y allá hay un poquito de arroz con un poquito de ensalada que le dejó bocado a Andrés. Por si quieres. Si no, comete solo las costillitas. Y entonces, claro, yo lloraba, yo escuchaba que mi niño, a mí me tocaba amarrarme una toalla al pecho y la blusa por encima y ropa ajustada al pecho porque él, obviamente, él tiene manitos, piecitos, pues él iba hasta la cama, sí, hijo, él iba hasta la cama a buscar a la mamá y yo dormida, él iba a ir a buscar su alimento. Entonces a mí me tocaba una toalla bien apretada, que no había forma. Entonces, cuando él estaba escarbando, buscando dónde estaba su alimento, yo despertaba porque él estaba, pero arrancándome la toalla que yo tenía amarrada, bien fajada, para que él no encontrara su alimento. Y él entonces se metía en medio del papá y de mí, porque pues obviamente ya se quería quedar ahí y empezaba a buscarle al papá. Y cuando despertábamos estaba ahí buscándole el ladito al papá, porque pues él necesitaba sentir que la mamá lo estaba alimentando. Ay, eso fue muy traumático para nosotras las mamás. O sea, para mí fue la parte difícil esa, aparte de cuando los deja uno en el jardín, pero ay, esa, quitarle el pecho por mí jamás, porque bendito Dios, sí es una experiencia bonita esa parte. Pero entonces sí, muchachas, ya se creció, ya hoy día, vea, se fue a jugar fútbol, hoy fue a recibir las invitaciones para el grado. Todo eso me llena de nostalgia, porque es pequeños pasos, pues para que ya haga su vida de adulto y yo paso a un segundo plano, que no necesariamente, pues porque ya no lo quieran a uno
o lo abandone. No, 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 pero sí pasa uno a un segundo plano porque él ya quiere estar con sus amigos, con su novia, su estudio, sus cosas. Y como cualquier adulto funcional, es muy importante que pueda hacer todo eso, que no tenga que ser esperando a que la mamá le dé una autorización, un permiso, un visto bueno, no, que él pueda decidir qué quiere hacer con su vida. Pero, uy, muchachos, disfruten a sus niños de verdad. Ellos crecen y ya no hay abrazos, o no son esos abrazos tan sinceros, tan divinos cuando son bebés. Ay, que es que cuando ellos son chiquitos, esos abrazos son con todo el corazón, de verdad, sin maldad, sin mentiras, sin engaño. Es el amor más puro que puede haber en el mundo, chicas. Y ahí es donde uno se pierde oportunidades maravillosas porque no vuelven. No vuelven, chicas. Pues me ama, me adora mi hijo, pero no es lo mismo. Yo quisiera yo tengo recuerdos de cuando él fue mi apoyo, cuando él fue el valiente, cuando él fue el que me levantó de muchas cosas duras. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué no capturé ese momento? O sea, uy, quisiera como tenerlo en video y repetirlo y repetirlo. Pero no, la vida es maravillosa con nosotros y gracias a Dios la fortuna de verlos crecer también es bonito. También es maravilloso. Pero sí, si usted los tiene pequeños todavía sus bebés, ay, muchachas, consiéntalo, mímelos, mímelos, de verdad, sea un poquito flexible. No les estoy diciendo que sea totalmente alcahueta, no, 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 pero sí sea un poquito flexible. O sea, de verdad, podemos ceder un poquito y no pasa nada. Déjalo allá, hijo. Entonces sí, comete las costillitas, si quiere caliéntelas, porque yo creo que deben de estar o así frías. Entonces sí, chicos, no pasa nada que seamos un poquito más entregadas a los hijos, que a veces uno exagera pensando que hay que exigirles y mentiras, hay que darles más amor. Aun cuando voy a la casa, él se siente en mis piernas. Ay, no sé, y nosotros molestamos a mi hermano porque él durmió con papá y mamá hasta los 12 años. Tomó tetero hasta los 8, durmió hasta los 12. Y él va a la casa, ahorita que estuvimos para los 15 de mi sobrina, él llega y él tiene que acostarse un rato en la cama de papá y mamá. Así sea un rato a tomarse una siesta, pero él siempre se acuesta en la cama de papá y mamá. Así sea un rato por la mañana o por la tarde a tomarse una siesta, pero él va, se pone a ver televisión con papá y se queda dormido ahí en la cama de ellos y él tiene que dormir un rato en la cama de papá y mamá. En cambio yo no, 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 yo no me hallo, siento calor, no, 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 pero él sí no duerme un ratito ahí como que no, sigue con esa cuestión que tiene que dormir en la cama de los viejos. Y es muy lindo. Isabel, sí, para de estar. Es muy difícil todo, hasta los dos. Ay, señora Isabel, qué bueno. No, claro, muchachas. No, experiencias bonitas, muy, muy bonitas. Que no quiero volverlas a repetir, pero sí, sí, porque es muy duro criar hijos bien criados, es muy duro, muchachas. La verdad, no solo el tiempo, sino que ya las facilidades no tiene uno esa facilidad. Yo no sé, antes como que las mamás le colaboraban mucho a uno, la familia, como que uno criaba a los hijos muy en familia, entonces uno contaba, si no era con la mamá, era con la suegra, si no era con la suegra, era con las tías o las tías del niño, fuese por parte de uno, por parte de los papás, del papá, pero siempre había personas alrededor de uno ayudándole a la crianza. Ya no. Ya uno cría solo, ya las abuelas no quieren cuidar chinos, ya las tías no quieren cuidar chinos, ya eso es su obligación. Y en los jardines, pues en el caso mío no tuve muy buenas experiencias, pero entonces sí, ya uno está muy solo en la crianza de los hijos. Uno está muy, muy solo, chicos. Muy solo, o yo siento que yo estuve muy sola en la crianza de David, solita, 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 solita. O sea, realmente nunca tuve a alguien que me dijera, venga, yo lo cuido hoy. No, era el jardín, la señora del jardín que lo cuidaba, o llevármelo para todos lados, o no salir porque no podía sacarlo o lo que fuera. Pero no, nunca, nunca tuve ayuda para criarlo, alguien que me colaborara cuidándolo ni un ratito. Entonces esa parte sí es complicada. Por eso creo yo que ya ahora no queremos ponernos en esa tarea porque estamos muy solos para las crianzas de los hijos.
Yo siento que antes sí, antes contábamos con, no sé, alrededor teníamos un grupo de apoyo grande. Fuesen las abuelas, las tías, sí había un grupo, los padrinos, había un grupo de apoyo grande, ya no. Ya sea porque por la distancia, que ya no estamos cerca de la familia o lo que sea, pero ya no tenemos ese grupo de apoyo. Ya no, ya ahí no está ese grupo de apoyo y ahí es donde se nos ha vuelto muy difícil la crianza de los chicos porque perdemos mucha libertad y no es libertad para hacer nada específico personal, libertad para poder ir a trabajar tranquilas y saber que nuestros hijos están bien, libertad para poder buscar trabajos del más, por ejemplo, con diferentes horarios, no, ya la verdad que no. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que comprender. Cuando la gente dice no, no quiero tener hijos, es por eso, porque tampoco tenemos un grupo de apoyo que nos podamos colaborar en ese tipo de cosas. Chicos, esta vuelta que acabo de dar fue la vuelta 6 terminándola. La vuelta 6 se terminó. Voy a empezar la 7, la vuelta 7, pero solo con las florecitas. Entonces, esta vuelta que vamos a empezar es la 7, ¿listo? Recuerde que tengo que dar toda la vuelta y volver a llegar acá. Les voy a marcar con un gancho para que siempre tengamos claro que al llegar acá es porque estamos terminando la vuelta y empezando la siguiente, ¿listo? Pues voy a tejer este pedacito, no me falta mucho. 1, 2, esta es la vuelta 2 y me queda un solo puntico que se va viendo las estrellitas, son como estrellas. Víctor, profe, disculpe, ¿cuántos colores tiene esa mochila que está haciendo? Víctor, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colores. Esta tiene 10 colores. 10 colores, Víctor. ¿Qué te digo yo? No, hasta el final. Todos los colores van desde el principio hasta el final porque los últimos puntos, sí, no. 10 colores que toca tener. Y aparte de esto, Víctor, me toca en algún momento meter un color que yo creo que voy a quitar para meter ese color. Ah, sí, los azules. Voy a quitar los azules cuando ya llegue a la cabeza, que ya no los necesite más, el azul rey y el azul bebé, porque es un muñeco de nieve y en la nariz tiene que ser naranja. Entonces, estos dos colores, el azul bebé y el azul rey, los voy a quitar para poder meter el naranja, porque no me da para trabajar con más colores. Entonces, cuando yo llegue ya y termine todo lo que va con azul rey y azul bebé, los voy a quitar y meto el naranja para hacer las narices, porque la verdad yo sí le tengo dorado, pero la nariz de un muñeco de nieve sí o sí es una zanahoria, así que tiene que ser color zanahoria para hacerle la nariz a mi muñeco de nieve. Y entonces yo pienso quitar esos dos colores, meter el color zanahoria y ya continúo el diseño, que ya no me quede tan complicado porque no quiero sumarle un color más. Ya tiene 10 colores de hilos, no quiero un color 11. No tengo forma de trabajar con un color 11. Entonces, solo por eso, Víctor. Acá 4 verdes. Acá me quedan 4 verdes, un gris, un verde, un gris, un verde, un gris, 4 verdes. Y vamos a hacer 3 grises. Este diseñito de acá de los lados es espectacularmente hermoso. Es bello, bello, bello. Acá los 3 grises. Y voy a repetir lo mismo. 4 verdes, un gris sobre verde, un verde sobre verde, un gris sobre gris, un verde sobre verde, un gris sobre verde, 4 verdes y ahí me esperan. ¿Listo? Solo voy a adelantar este pedacito. Aunque, si adelanto este pedacito, le doy la vuelta y llego acá solo para terminar este muñequito de nieve, este pedacito acá, pues ustedes van a repetir exactamente lo mismo dando la vuelta. Yo les leo qué fue lo que hice. Sí, puedo adelantar esa vuelta, muchachos, y solo les leo. Adelanto esta vuelta hasta llegar acá. Y les leo qué hice con este muñequito y ya van a repetir lo mismo acá y empezamos en la vuelta 8.
para no quedarnos ahí como atrasados, porque ya no va tan complicado. Si se dan cuenta, vamos avanzando muy bien y se va formando figuritas bonitas. Acá ya se ven las estrellas bonitas. Entonces, cualquier cosa adelanto esta única vuelta y vuelvo a llegar acá al naranja para leerlas. Love for Colombia. ¿En qué grosor y tipo de...? Sí, 10 hebras. Por favor, ¿en qué grosor y tipo de estambre está tejiendo? Si nos puede decir la marca. Yo trabajo con hilo crochet de Colombia. Si tú estás en Colombia, lo buscas como hilo crochet o macramé, pero preferiblemente crochet de 1 milímetro. De hecho, acá en Colombia el crochet es solo de 1 milímetro. No se consigue más grosor. Entonces, si estás en Colombia, perfectamente hilo crochet y ya. No pasa nada de que hilandería, pero que sea hilo crochet. Si no está en Colombia, la verdad, ya no hay otra opción de hilo porque sí había una opción de hilo muy buena, que era Hobby, pero ya lo descontinuaron. Entonces, sí o sí, es preferible que lo consigas en Colombia para que lo puedas trabajar en técnica Wayuu. Y que sí te queden las mochilas hermosas. Mire como esta. Esta mochila es preciosa. Entonces es mejor así que sea hilo crochet. Y si estás en Colombia, fácilmente lo consigues en todos lados. Bueno, muchachas, las dejo. Voy a adelantar un poco. Nos vemos. Si mañana no tengo mucho que hacer, nos reunimos mañana. Sino ya hasta el lunes, chicas. Dios las bendiga. Se cuidan mucho. Nos vemos pronto para continuar esta hermosa mochila.